Carlos Rocaus, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, varios temas para hablar. Primero, si le parece, hablamos de los temas nacionales y después nos metemos con lo internacional. En materia nacional, ayer fue el discurso de Javier Milei en la Fundación Libertad. ¿Cómo está viendo el rumbo económico y cómo está viendo el rumbo político también, Rucauf? Bueno, yo creo que no hay mucha novedad, que la novedad más importante, creo, de ayer fue el abrazo de Patricia Bullrich y Macri, una reconciliación que pocos esperaban. Patricia Bullrich claramente se ha convertido en una figura emergente buscando la jefatura de gobierno de la ciudad, apoyada por Milei, pero ahí está el primo de Mauricio, entonces ese abrazo habrá que irlo decodificando, ¿no? ¿Mm? Y después los discursos fueron los habituales de todos, creo que no hay ningún cambio en las posturas de nadie y que empieza una discusión muy importante, en mi opinión, en el sistema político, que es ficha limpia y paso, dos cosas que yo creo que tienen que ser aprobadas. Primero, porque la ficha limpia me parece imprescindible después de todo lo que hemos vivido, y las pasos son un invento de Néstor Kirchner carísimo que no sirve para nada. Así que me parece que por ahí camina el tema político y en el tema económico es muy importante tener en cuenta que el mundo también nos va a condicionar, porque todo esto que hablaremos luego condiciona al mundo. Hay una sensación de los argentinos de que lo que pasa en Medio Oriente es una guerra lejana. Bueno, en materia económica, lejana nada. Estados Unidos ha tenido una inflación mensual récord. Y esto significa para Estados Unidos mucho más de lo que muchos piensan, porque cuando se habla de la inflación de un país cualquiera, como la Argentina, en la mejor oportunidad económica que tengamos, siempre va a haber lo que se llama el contagio por inflación importada. Al mismo tiempo, nadie sabe si esta guerra termina mañana o dura un montón. ¿Mm? Agustina Girón le quiere hacer una pregunta, yo después me meto con los temas internacionales. ¿Qué tal, Carlos? Muy Dale, buenos días. ¿qué Eh, tal, Agustina? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Mañana se espera la presencia de Manuel Adorni en el Congreso. Obviamente es muy posible que esté atravesado también, ¿no? Por la actualidad, más allá de las preguntas. ¿Qué podemos esperar y qué mirada tiene, ¿no? Sobre cómo le afecta al gobierno lo que está ocurriendo. Yo creo que mañana va a ser un show espectacular, de esos que la prensa no puede perderse, todas las cámaras apuntadas a las acciones y reacciones de los protagonistas. Mm, Esa es esta época porque no solamente están ustedes apuntando a las cámaras, están todo lo que significan las redes sociales, mm, que es, a diferencia de la televisión y la radio normal, un mundo anónimo. Es claro. decir, cuando Agustina habla, pone la cara y dice cosas de las que se hace responsable. En las redes se dice cualquier verdura, Mm. entonces seguramente vamos a ver tras la sesión una guerra mediática de esas que yo omito leer porque me producen indigestión. ¿Mm? Una batalla en las redes. Sí, Eh, las redes son una cosa insoportable, dicen cualquier cosa de cualquier tema. De los temas que yo más manejo, el nivel de ignorancia es muy grande, pero mientras tanto dicen lo que quieren porque total no cuesta nada. Mm. cómo está viviendo Rukov la interna del peronismo? Entre Mayra Mendoza y Axel Kicillof, por ejemplo, ¿no? Por dar solo dos ejemplos. No, pero esa interna del kirchnerismo la gana Kicillof con la fusta bajo el brazo. No hay forma de competir con el gobernador de la provincia. Ahora que después él tenga un resultado positivo o no cuando llegue a las presidenciales es otra cosa. Pero ¿Cómo no es hay esa forma de diferencia? ganarle al gobernador Co- de la provincia una interna de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es esa diferencia? O sea, la interna con Cristina la ganaría Kicillof y la presidencial no hay chance. Y no sé si hay o no. Yo lo que creo es que a él la guerra con Cristina, que es solapada, porque mientras tanto hacen la guerra, su mano derecha dice que ella está injustamente presa y que habría que indultarla y todas esas cosas, no lo dice Kicillof, porque no quiere tener sobre él la mancha de voy a ser candidato presidencial para indultar a Cristina, pero que claramente
la interna no se la puede ganar nadie en provincia de Buenos Aires, eso lo firmo. No hay ningún gobernador que pueda perder una interna. Mm. ¿Vio las imágenes del intento de asesinato a Donald Trump? Que para el kirchnerismo es una Obviamente. exageración hablar de intento de asesinato. No, bueno, pero ese fue un intento que es seguido de otros intentos que tuvieron víctimas fatales, porque todo el mundo habla de que le pegó en la oreja aquel tiro del rifle de una terraza de un muchacho que intentó matarlo, le pegó en la oreja porque el viento desvió la bala, porque era una bala de bajo calibre, no era un rifle de francotirador, y nadie habla de los 2 civiles que murieron ese día. Mm. Ahí hubo 2 víctimas fatales que lo único que habían ido a escuchar a un candidato presidencial y los asesinaron. Eh, yo creo que la violencia que hay en Estados Unidos es una cosa increyendo, ¿no? Un tipo muy, muy estudioso, Robert Pape, de la Universidad de Chicago, que tiene un estudio sobre la violencia en los Estados Unidos, eh, hace 12 años que examina el fenómeno y ve cómo todo va poniéndose cada vez más duro, donde hay cada vez actitudes más violentas en las redes sociales que alimentan odios. Y les cuento una cosa que no se sabe acá, porque obviamente es un tema muy interno. En la Universidad de Chicago, en este estudio de Pape, el año 2025, hace justo un año, hicieron una encuesta sobre si había que usar la violencia para sacarlo a Trump de la presidencia. 40% de los encuestados que que decían que votaban demócrata dijeron que sí, que había que usar la violencia para sacarla de la Casa Blanca. Ahora, en mayo del año pasado, llevaba 4 meses de presidencia ¿Mm? Qué locura. Ahí se entrecortó la comunicación, a ver si... elegido como Sí. presidente. Mm. Locura, ¿no? Porque no estamos hablando de 2 o 3 personas. 40% de lo que se decían votantes demócratas proponían la violencia para sacarlo de la Casa Blanca. Obviamente ha pasado el tiempo y esto ha ido un increyendo que tuvo su pico en el asesinato de Charlie Kirk y que en este caso podría haber sido un drama terrible si en lugar de ser un tipo de poco nivel hubiera sido una célula terrorista, Eso. porque estaban todos en ese salón de baile de un hotel lleno de gente, porque miren, ese hotel es un hotel inmenso, viejo, refaccionado naturalmente, y no se había vaciado ninguna habitación. La gente entraba y salía del hotel, entraba y salía a los restaurantes que hay en Para el lobby de Carlos, ese hotel, a un gran café, una locura. acá mencionás dos cosas clave, ¿no? Por un lado, el clima de violencia, y lamentablemente estamos viendo cada vez más de estas imágenes, ¿no? De lobos solitarios, como se le llama, y también esto de que estaba toda la cúpula, ¿no? Del poder estadounidense, o sea, toda la línea sucesoria podría haber quedado acéfalo prácticamente Estados Unidos. Con lo cual, a pesar de que el fiscal general dice que las fuerzas del orden no fallaron, ¿hay algo que deberá revisarse en función de todo lo que sabe sobre esta materia? Claro, lo que falló no fueron las fuerzas de seguridad, fue la Casa Blanca, Mm. que organiza una reunión donde está toda la cúpula del gobierno. No corresponde. Para eso tienen vidas separadas, absolutamente separadas, presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Viven en casas separadas, andan en autos blindados separados, con custodia separada, Claro. que no puede interferir una con la otra. Una locura. Realmente yo decía, podría haberles pasado lo que Jamenei, ¿no? Mm. Que agarraron a los iraníes todos juntos y decapitaron toda la cúpula. Bueno, imagínate alguien que tire 200 metros, 300 metros fuera del arco de control del hotel, un misil tierra a tierra, de esos que son portátiles, a ese lugar. Una locura, pero bueno, deberán reanalizar todo eso. Los norteamericanos han hecho siempre estas cosas. A mí me tocó ir a la firma del ALCA, con Bill Clinton, yo era ministro del Interior de Menem, Bill Clinton, Menem y todos los presidentes de América, y también el hotel no se desalojó nunca. Entrábamos y salíamos, veíamos cómo los huéspedes mostraban la llave y entraban, y nosotros mostrábamos las credenciales y entrábamos. Una locura. Es una locura, sí. Carlos, la última, conflicto en Medio Oriente, ¿cómo lo estás analizando? ¿Qué es lo que crees que va a terminar Bueno, sucediendo? hoy es un día clave.
¿Por porque qué? por primera vez aparece una oferta iraní que le interesa a Europa y a China. Sí. Una oferta donde Irán dice, abramos Hormuz, yo lo Ujú. libero, ustedes me sacan el bloqueo. Pero no hablemos ahora de plan nuclear. La pelota ahora la tiene Donald Trump, porque acepta esa propuesta iraní como le pide toda Europa y como le pide Xi Jinping, o dice no, tiene que haber algo sobre el plan nuclear. Esto, acompañado de que empieza hoy en el Senado de los Estados Unidos el análisis de la guerra a nivel del Capitolio. Es decir, el Capitolio, pasados los 60 días del conflicto, analiza si ese conflicto está autorizado y puede seguir, o tiene que retirarse las tropas como piden los demócratas. La moción demócrata presentada para la sesión de hoy en el Senado de los Estados Unidos es retirarse de Medio Oriente. Así que día clave, habrá que analizar mañana qué pasó. Carlos, en este contexto llegó el rey de Inglaterra a los Estados Unidos, se va a reunir con Trump, en un contexto marcado primero por un descontento de Estados Unidos con Europa y sobre todo con Inglaterra, y también marcado por esto que se difundió, este memo de la OTAN, etcétera, donde se hablaba de la posibilidad de que Estados Unidos Ujú. le dé su apoyo a la Argentina en Malvinas o se lo retira a Gran Bretaña. ¿Qué puede ocurrir en estos días? Bueno, lo que debe haber planteado el rey británico es, no le hagas caso al estúpido que tengo de primer ministro, mantengamos las relaciones de toda la vida Mm, de relación especial entre Gran Bretaña y Estados Unidos, y lo que le dé, todo esto lo estoy imaginando, ¿no? Lo que le debe haber contestado Trump es, no le habrá dicho yes my friend, le habrá dicho su majestad, pero mm. eh, los británicos son muy hábiles, muy peligrosos negociadores, y seguramente el rey lo que está haciendo es tratar de suturar una parte de las torpezas de Starmer, pero tengamos en cuenta siempre, porque si no nosotros nos comemos también los amagues, que el año que viene, a comienzo del año que viene, hay elecciones y seguramente el primer ministro será otro, lo más probable hoy Farage, un nacionalista amigo de Trump, que tiene la misma posición sobre Malvinas que cualquier otro político de alto rango británico. Así que es un tema que lo que tiene de bueno es que Malvinas habrá algún día que analizarlo, va a ser parte seguramente de una discusión sobre el rol del Atlántico Sur. Ahí sí Estados Unidos tiene intereses estratégicos muy Mm. grandes y no habría que olvidar las cosas que en su momento propuso Alexander Haig cuando era secretario de Estado de los Estados Unidos en plena guerra y que logró abortar Margaret Thatcher hundiendo a Belgrano. Mm. En todo caso, es un tema que nosotros siempre vamos a defender, pero que es muy difícil de definir. Mm. Carlos Rockhoff, gracias por estos minutos. Al contrario, un abrazo grande. Ahí está. Si bancás a Javier Milei, suscríbete y deja tu like.